todo este paseo a través de diferentes textos, diferentes antecedentes, era para ponernos para explicar cuáles han sido las preocupaciones éticas, las principales problemas a los que se enfrenta el legislador a la hora de regular la inteligencia artificial. Es decir, estas preocupaciones que, como habéis visto, de alguna forma básicamente son la mayoría coincidentes, son lo que preocupa al legislador. Es decir, cómo puede afectar a los derechos fundamentales, cómo puede afectar a nuestra seguridad, cómo puede producir resultados que discriminen a las personas, la necesidad de hacer exámenes previos a los sistemas de inteligencia artificial, etcétera. Vamos a ver cómo todo lo que hemos estado viendo en este repaso que hemos hecho a los antecedentes se va a plasmar en la nueva normativa de inteligencia artificial, en lo que es ahora mismo un proyecto de reglamento de IA, que como creo que se ha votado, creo que lo comentaba antes, se ha votado esta tarde, y lo que se ha votado es que bueno, pues ya tenemos un texto que va a pasarse para su discusión entre la Comisión, el Consejo Europeo y el Parlamento para intentar impulsar un texto único que pueda aprobarse en los próximos meses. La presidencia española tenía como una de sus prioridades impulsar el texto del reglamento de inteligencia artificial. Bueno, por el tema, digamos, por el momento político, no sabemos en qué va a quedar esta prioridad. No sabemos si esta prioridad va a ser una prioridad del gobierno entrante o no. Pero bueno, la idea era poder impulsar el texto, tener un primer texto aprobado, un reglamento aprobado la primera mitad de 2024 y quizá que entrase en vigor en alrededor de 2026. Vamos a ir ahora analizando qué es lo que prevé, cómo es la regulación que prevé al menos el texto que se ha aprobado en el día de hoy. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos del reglamento de IA? En primer lugar, ya lo hemos visto antes, el objetivo, que se respeten los derechos fundamentales, que los sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos fundamentales. Que tratemos con sistemas de inteligencia artificial seguros. La seguridad vuelve a aparecer aquí. Proporcionar seguridad jurídica, es decir, que toda la Unión tenga un texto de referencia y que sepa cómo se regula la inteligencia artificial. Si preguntamos esta sesión es porque en su día me dijeron, oye, tenemos muchas dudas, tenemos empresas que están desarrollando productos y servicios de inteligencia artificial que utilizan inteligencia artificial y no sabemos cuál es la regulación, cómo se va a regular. Bueno, pues lo que pretende este texto es ofrecer una regulación, que esa pregunta al menos se pueda contestar con, oye, mira, pues vete a este texto a ver si dice algo, ¿no? Luego, mejorar la gobernanza y la aplicación efectiva de la legislación vigente. Pues está muy relacionado con lo anterior y tenemos una legislación que es específica para la inteligencia artificial y que entendemos que se va a poder aplicar más fácilmente y con mayor seguridad. Y luego también facilitar el desarrollo del mercado único. Bueno, pues que al ser un reglamento, va a ser de aplicación directa una vez que entre en vigor en toda la Unión Europea. Entonces, lo que permite es que un producto y servicio, un sistema de inteligencia artificial que se desarrolle en Hungría, en Portugal, en Italia o en Grecia, pues tenga que cumplir los mismos requisitos que tendría que cumplir en España, de forma que pues, sea fácilmente exportable al resto de países de la Unión. En primer lugar, lo que hace la propuesta de reglamento es definir una serie de prácticas de sistemas de inteligencia artificial
que van a quedar prohibidas. Bueno, quedan prohibidas las prácticas contrarias a los valores de la Unión, las prácticas que directamente violen algún derecho fundamental. Estos son tan evidentes que bueno, no voy a entrar mucho en ellos. Y luego sí que establece algunas prohibiciones que son mucho más específicas. Por ejemplo, se prohíbe que se usen técnicas subliminales para distorsionar el comportamiento, a menos que se utilicen para fines terapéuticos y que se utilicen previo prestación de un consentimiento informado específico por parte de aquel que va a ser, sobre el cual se van a usar este tipo de técnicas. Se prohíben también los sistemas de social scoring que hemos estado hablando anteriormente. Se prohíben siempre. A mí quería poner aquí de relieve, y es un tema interesante, me voy a parar un minuto. Me ha parecido quizá de política legislativa el punto más discutible del reglamento. No porque se prohíban los sistemas de social scoring, que me parece bien, estoy muy de acuerdo con ello, sino que se somete a una serie de requisitos. No quedan prohibidos todos los sistemas de social scoring, sino solo aquellos que conlleven un trato perjudicial o desfavorable, injustificado o desproporcionado en relación con la gravedad del comportamiento, o que se produzca en contextos sociales que no estén relacionados con aquellos en los que se recopilan los datos. Se prohíben aquellos que estén basados en un comportamiento social o en características personales. Para ser claro, tienen que cumplirse todos los requisitos del segundo de los bullet points que se señalan aquí, y solo uno de los romanillos del primero de los bullet points para que queden prohibidos. Y a mí, sinceramente, me parece que este tipo de sistema de inteligencia artificial deberían quedar prohibidos y punto. ¿Vale? Entonces, no me queda del todo claro tampoco en qué tipo de sistemas de social scoring está pensando el legislador que sí que serían lícitos y que serían legales. Bueno, por seguir con las prácticas prohibidas, vamos a ir un poquito más rápido. Sistemas predictivos de la criminalidad de una persona. Si una persona va a cometer un delito o no, utilizar sistemas de inteligencia artificial para intentar predecir si una persona va a cometer un delito o va a reincidir, quedaría prohibido. También sistemas para la identificación biométrica remota en tiempo real de personas en espacios públicos queda prohibido. De hecho, en el primer borrador del proyecto se decía que podía permitirse también en estos casos, pero ha quedado totalmente prohibido. Y también está prohibido la utilización del sistema de identificación biométrica en tiempo real aplicadas a secuencias grabadas en espacios públicos, y respecto de estas secuencias grabadas solo podría permitirse en caso de que lo permita con autorización judicial y que esté previsto por la legislación, por ejemplo, para la persecución de delitos. Vale, pues aparte de las prácticas que quedan directamente prohibidas, que son las que hemos visto, el reglamento y la parte mollar del reglamento es la que se refiere a las prácticas que son consideradas como de alto riesgo. Se va a tratar de unas prácticas que quedan definidas en el reglamento, que es una lista abierta, como vamos a ver ahora mismo, y que este tipo de prácticas se le someten a una serie de exigencias específicas adicionales. ¿Cómo se define qué es un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo? En primer lugar, se denominan un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo aquellos sistemas de seguridad y salud o que se constituyan como productos o servicios de seguridad y salud, o que formen parte de productos de este tipo y que estén sujetos a una evaluación de conformidad previa por organismos independientes previa a su comercialización. Este tipo de dispositivos se consideran, en todo caso, sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y
Luego, los que nombra específicamente el reglamento. No, aquí os voy a listar alguno de ellos. No es una lista exhaustiva. Si queréis ver la lista completa, tenéis que iros al anexo 3 del reglamento. El propio reglamento establece también unos mecanismos para ampliar esta lista en el futuro. Así que, bueno, pues incluso es probable que antes de que se apruebe se incluyan más prácticas de inteligencia artificial de alto riesgo. Se consideran así, están incluidos en el anexo, bueno, pues los sistemas de gestión y funcionamiento de infraestructuras esenciales, sistemas para determinar acceso a la asignación de personas a centros educativos y de formación profesional, sistemas de contratación o selección de personas físicas, como los que hayamos visto en la conversación anterior, sistema de acceso y disfrute de servicios públicos y privados esenciales y sus beneficios. Como veis, se repite, o sea, está todo pensando en las preocupaciones que identificamos en la primera parte. Seguridad, discriminación, posibles sesgos. Vale. Luego, sistemas relacionados con la aplicación de la ley y sistemas relacionados con la administración de justicia. Es decir, sistemas destinados a ayudar a la autoridad judicial a interpretar por ejemplo, a interpretar unos determinados hechos o aplicar una determinada legislación a unos hechos concretos. ¿A qué requisitos estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, a qué requisitos específicos están sometidos? En primer lugar, tiene que implantarse un sistema de gestión de riesgos respecto de estos sistemas de inteligencia artificial. Debe realizarse en primer lugar una evaluación de riesgos y que tiene que tener en cuenta, tiene que identificar cuáles son los riesgos que se van a producir cuando se utilicen estos sistemas de inteligencia artificial para la finalidad para la que están pensados y cuando se utilicen para una finalidad distinta a la que están pensados, una finalidad incorrecta, pero que se pueda razonablemente prever. Se debe realizar esta evaluación de riesgos tanto previamente a poner el sistema de inteligencia artificial en el mercado como con posterioridad a través de los datos e informaciones que se vayan generando en el seguimiento de este tipo de sistemas, que va a ser también obligatorio. Y luego, en función de los riesgos que se han identificado y que se han calculado, pues habría que aplicar una serie de medidas mitigatorias para llegar a alcanzar un riesgo residual que se considere aceptable respecto de cada una de las amenazas y riesgos identificados. Para identificar estos riesgos deberán realizarse pruebas empíricas y tanto para identificar los riesgos como para testar las medidas de mitigación de riesgos que se hayan identificado, y además se deberá informar al usuario de cuáles son los riesgos residuales del sistema de inteligencia artificial para que pueda conocer. Volvemos de nuevo. Se une esto con las preocupaciones que vimos anteriormente, con la opacidad, intentar evitar la opacidad de los usuarios. Aquí, para este caso, se obliga a que se informe a la persona que lo va a utilizar de cuáles son los riesgos residuales para los cuales, bueno, qué riesgos se han considerado aceptables. Vale. Se establecen también la necesidad de que se cumplan determinados criterios de calidad del conjunto de datos con los que se entrenan los sistemas de inteligencia artificial. El desarrollador está obligado a garantizar que los datos con los que se ha entrenado sean pertinentes, representativos, sin errores y que estén completos. Y además deben ser datos que obedezcan al contexto donde va a ser utilizado el sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, un tipo de contexto sería el contexto geográfico. Por ejemplo, si estamos pensando en un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, como que hemos visto antes, que sería el que ayuda a los jueces a aplicar la ley en determinados hechos, pues si es un sistema de inteligencia artificial es un ejemplo muy burdo, pero se entiende bien,
un sistema de inteligencia artificial que va a ayudar a aplicar la legislación española, pues tiene que los datos con los que se ha entrenado tienen que ser datos relativos a la aplicación de la ley española, hechos lo que la ley que se aplicaba, la española, y no la de Francia, no la francesa, no la americana, etcétera. Por ejemplo, si estamos pensando en un sistema de inteligencia artificial que vamos a aplicar a personas mayores, pues que los datos de entrenamiento sean de personas mayores, ¿vale? Además, se obliga al desarrollador a tener información técnica sobre el sistema previamente al lanzamiento del sistema de inteligencia artificial. Básicamente, lo que es esto es una medida de compliance una serie de documentación que tiene que producir el desarrollador del sistema de inteligencia artificial, que debe de señalar pues, cuál es la finalidad prevista, cuáles han sido los responsables del desarrollo, cuáles son las versiones del software que se han ido produciendo, cuál es el soporte físico en el que va a operar el sistema de inteligencia artificial. Se va a exigir también para este tipo de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que se conserven los registros, los eventos relacionados con su funcionamiento. Es decir, lo que veíamos anteriormente de establecer una caja negra para el sistema de inteligencia artificial. Se obligan a que queden guardados todos los registros, todos los eventos que se han ido produciendo mientras estaba funcionando. En estos registros deben incluir, como mínimo, establece el proyecto de reglamento, pues el periodo de cada uso, fecha, hora de inicio y finalización de cada uso, la base de datos de referencia con la que se han cotejado los datos de entrada, cuáles son los datos de entrada que se han tenido en cuenta y quiénes son las personas físicas implicadas en la verificación de los resultados. Se obliga también a este tipo de sistema de inteligencia artificial de alto riesgo a tener una transparencia, un nivel de transparencia adecuado. Y en este sentido se establece que al menos tienen que proporcionar información sobre la identidad de los datos de contacto del proveedor y las características, capacidades y limitaciones de funcionamiento del sistema de inteligencia artificial. Volvemos otra vez, como veis, a afrontar los problemas de la transparencia de este tipo de sistemas. Al que los usuarios sean conocedores de cómo funciona, de cuáles son las capacidades, de cuáles son las limitaciones, también, como hemos visto en un punto anterior, cuáles son los riesgos que se consideran asumibles, etcétera. Además, se establece que estos sistemas de inteligencia artificial tienen que estar vigilados, tienen que estar revisados por personas. Tiene que haber una intervención humana que revise o que vigile el funcionamiento de este tipo de sistemas y debe establecerse un procedimiento reglado y documentarse de cómo se va a hacer esta vigilancia. Este sistema de vigilancia tiene que garantizar al menos los siguientes extremos. Que las personas entiendan por completo las capacidades y limitaciones del sistema de inteligencia artificial, nuevamente, transparencia del sistema, tiene que ser consciente de la tendencia de los usuarios o de desarrolladores a confiar automáticamente o en exceso la información de salida que se genera. Tienen que tener en cuenta tienen que revisar que se está interpretando correctamente la información de salida que produce el sistema de inteligencia artificial y tienen que establecer sistemas o protocolos, medidas en las cuales las personas puedan intervenir en el funcionamiento del sistema de inteligencia artificial y que se permita a las personas parar el funcionamiento del sistema en algún momento.
Se les incluye también respecto a estos sistemas una serie de requisitos de precisión, de solidez y de ciberseguridad. Se señala que deben indicar, se debe indicar a los usuarios, se debe informar de cuáles son los niveles y parámetros de precisión del sistema. Se debe informar también, tienen que asegurarse, tienen que hacerse pruebas para asegurarse de que los sistemas son resistentes a los errores y fallos internos de coherencia, y también que son resistentes a intentos de tercero de alterar su uso o funcionamiento. Estos son lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo ahora son las obligaciones que se establecen respecto del sistema en sí. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones que se establecen respecto de los proveedores y de este tipo de sistemas. En primer lugar, que a quién considera el proyecto de reglamento como desarrollador, como proveedor de un sistema de inteligencia artificial. En primer lugar, a los desarrolladores, pero en segundo lugar también a todos aquellos que introduzcan el sistema de inteligencia artificial en el mercado europeo, con sus propias marcas y su nombre comercial. Es decir, si te lo desarrolla fulanito que tiene una empresa en China y tú coges tu marca y consigues una licencia del sistema de inteligencia artificial y lo distribuyes y comercializas en el mercado europeo, tú vas a ser considerado como proveedor del sistema de inteligencia artificial. También si modificas su finalidad, si lo comercializas o lo utilizas para una finalidad distinta a la que estaba prevista en un primer momento, o si modificas sustancialmente el sistema de inteligencia artificial. Las obligaciones que se establecen para los proveedores es documentar mediante políticas, procedimientos, instrucciones escritas el cumplimiento de la normativa aplicable al funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, todo lo que hemos estado viendo anteriormente que se le exige al sistema de inteligencia artificial, la evaluación de riesgos, las informaciones, etcétera, etcétera, el asegurarse de que los datos son correctos, el que pues que tiene unas medidas de ciberseguridad adecuadas, que no se producen incoherencias internas, etcétera, etcétera, tiene que quedar debidamente documentado. Es algo parecido al sistema al principio de responsabilidad proactiva. Es decir, no solamente tienes que cumplir con esta normativa, sino que además tienes que ser capaz de demostrar que estás cumpliendo. Y además toda esta documentación tiene que estar a disposición de las autoridades de control correspondientes en todo momento disponible. Es decir, si te piden toda esta documentación, tienes que ser capaz no solamente tienes que ser capaz de proveerla, sino que además estás obligado a hacerlo. Vale. También se obliga a los proveedores a que antes de poner los sistemas de inteligencia artificial en el mercado se realice una evaluación de conformidad que deben ser realizadas por terceros acreditados para llevar a cabo estas evaluaciones y además establece que en caso de que no se realicen estas evaluaciones, se establece una serie de consecuencias que pueden llegar incluso a la retirada del sistema de inteligencia artificial del mercado. También se establece, también muy ligado a la preocupación que se establecía de guardar todo el funcionamiento, datos del funcionamiento de todos los eventos que se habían realizado. También se los obliga a los proveedores a conservar todos los archivos de registro generados automáticamente por el sistema durante el tiempo que han estado funcionando, atendiendo a la finalidad y a los requisitos legales. Vale. Hasta ahora hemos estado hablando de cuáles son las prácticas prohibidas y cuáles son las prácticas prohibidas
y cuáles son los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, cuáles son los requisitos especiales que se exigen a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, cuáles son las obligaciones que le establecen los proveedores de estos sistemas. Ahora vamos a ver las obligaciones de seguimiento posterior a la comercialización y el sistema de vigilancia y el intercambio de información. Pero estas medidas no son solo exigibles a los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, sino que van a ser exigibles a todos los sistemas de inteligencia artificial. Se dice que los proveedores deberán establecer y documentar un sistema de seguimiento del sistema de inteligencia artificial, que es obligatorio notificar a las autoridades cualquier funcionamiento defectuoso, siempre y cuando sea grave, y también cualquier tipo de fallo que sea especialmente gravoso. ¿Y qué pasaba con la documentación? Toda la documentación relativa a los sistemas de inteligencia artificial, toda la documentación relativa al sistema de seguimiento y a los posibles fallos que haya podido tener deben estar a disposición de las autoridades cuando ésta lo solicite. Es una labor, igual que pasaba con lo anterior, es una labor de compliance que cae sobre los hombros de los proveedores de sistemas de inteligencia artificial. Y por último, respecto de vamos a hablar de los requisitos que exige el reglamento respecto de los sistemas de inteligencia artificial generativas. Respecto a estos tipos de sistemas, se exige que los usuarios sean informados de que actúan con un sistema de inteligencia artificial, para que no tengan la impresión de que están interactuando con una persona. También respecto a lo que se denominan como las ultrafalsificaciones, que son, bueno, básicamente están pensando en bien definidos en el reglamento, pero se refiere a temas como los deepfakes, ¿vale? Cuando la persona que interactúa con el sistema de inteligencia artificial puede tener dudas sobre la identidad claro, no de la persona, sino la identidad de aquello con lo que está interactuando, de aquello que está viendo. Se dice que se señala la obligación de hacer público que el contenido ha sido generado a través de inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, se puede pensar en la voz, por ejemplo, ¿no? que es fácilmente reproducible con sistema de inteligencia artificial, y a día de hoy se puede coger ya la voz de cualquier persona y de hacerle, ¿no? Y hacer que diga cualquier burrada. Entonces, en este caso se quiere obligar a hacer público el contenido ha sido generado de forma artificial o ha sido manipulado. También, bueno, pues que el contenido generado en ningún caso es una obviedad, que no infrinja la legislación de la Unión Europea. Aquí se está pensando, yo creo, fundamentalmente en temas de propiedad intelectual. Y por último, se obliga a ofrecer información suficientemente detallada respecto de cuáles son los datos de entrenamiento que se han utilizado y su protección, y sobre todo los que están protegidos o no por propiedad intelectual. Pongo como ejemplo algo que que entiendo yo que no debería permitirse si entra en vigor el reglamento tal y como está redactado en su proyecto. Pues si tú le preguntas a ChatGPT cuáles son los datos de entrenamiento con los que trabaja, pues te da los detalles que podéis ver aquí. Básicamente, pues entre pocos y ninguno. Pues lo que se intenta evitar es este tipo de soluciones.